Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están viendo esta video clase por medio de esta sala, vamos a llamarla así, digital. El día de hoy, bueno, vamos a trabajar un poquito los métodos de estimación de ecuaciones. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema. También vamos a ver lo que es el método del punto fijo y algunos ejemplos clásicos del tema, ¿ok? El profesor encargado en dar esta materia se llama Tópico de Profundización en Cálculo Numérico. Es el profesor Elvis Mora, y voy a hacer una mención especial a los profesores Ramón Bielma, profesor Disturet Hernández y el profesor Jesús Villarreal, que fueron quienes me dieron y me han impartido todas las herramientas necesarias para poder llegar hasta este momento de lucidez, de conocimiento, de adquisición de todo este tipo de herramientas, ¿no? Para poder transmitírselo a ustedes ahora de forma online. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Qué son las raíces de una ecuación? En matemáticas se conoce como una raíz o cero de un polinomio o de una función definida sobre cierto cuerpo algebraico, ¿verdad? F de x a todo elemento x perteneciente al dominio de dicha función tal que se cumpla que se tiene que 2 y 4 son raíces de una ecuación. Dichas raíces tienen que dar 0 dentro de la función o dentro del cálculo que estemos realizando. En otras palabras, las raíces son todos aquellos que dan la solución a una ecuación y que la satisfacen. Por eso dice aquí, ¿cuál es la solución de una ecuación? Resolver una ecuación es calcular la solución de la ecuación. La solución de la ecuación son los valores numéricos o de letras, variables o incógnitas para los cuales la igualdad es cierta. Es decir, al sustituir estos valores por las letras de la ecuación y operar, obtenemos una igualdad. En este caso, pues obtendremos el valor que estamos buscando. En este caso, cuando buscamos la raíz de una ecuación, por lo general, como se dice anteriormente, estas satisfacen y hacen 0. ¿Cuáles son las raíces reales? Donde x es la variable de un polinomio y f de x es la función polinomial. Las raíces de un polinomio pueden ser reales o complejas, ¿ok? Esto de los números reales o de los números complejos. En este caso, solamente trabajaremos con los números reales. En las gráficas de las funciones polinomial se identifican las raíces reales como las intersecciones de los ejes, aquellos valores que, como se dice anteriormente, valen 0. Entonces, ¿cómo puede ser una ecuación? La igualdad planteada por una ecuación será cierta o falsa dependiendo de los valores numéricos que tomen la ecuación, que tome la incógnita. Se puede afirmar entonces que dicha ecuación es una igualdad condicional, con lo que solo ciertos valores de la variable incógnita lo hacen cierta. Por ende, ¿qué son los cálculos de las raíces de una ecuación? El objeto del cálculo de las raíces de una ecuación es determinar los valores para los valores de x, los cuales cumplen que f de x igual a 0. La determinación de las raíces de una ecuación es uno de los problemas más antiguos en la matemática y se ha realizado un gran número de esfuerzos en este sentido. Su importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de las matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales, etcétera, etcétera. La determinación de las soluciones de la ecuación pueden llegar a ser un problema muy difícil si f de x es una función polinómica de un grado 1. No puede ser, o sea, vamos a repetir nuevamente esto. Determinar las soluciones de una ecuación puede llegar a ser muy difícil si f de x es una función. No puede ser muy difícil si la función es de grado 1 o de grado 2. Estas por lo general nos las vienen dando desde que estamos en quinto grado, bachillerato y parte de lo que es primero, segundo y hasta tercer año, ¿no? Conocemos expresiones simples que nos permiten determinar las raíces para los polinomios de 3 y cuarto grado, que ya se ven entre tercer y cuarto año.
es necesario emplear métodos complejos y laboriosos. Sin embargo, f de x es de mayor grado de 4 o bien no es polinómica. No hay ninguna fórmula conocida que permita determinar los ceros de una ecuación, excepto en casos muy particulares. Entonces esta parte de casos muy particulares es lo que nosotros vamos a tratar de llevar, en este caso por medios hasta decimales. Existe una serie de reglas que pueden ayudar a determinar las raíces de una ecuación. Por ejemplo, el teorema de Bolzano dice que se establece si una función continua f de x toma en los extremos del intervalo AB, tomada de los extremos del intervalo AB, valores de los signos opuestos, que ya lo veremos más adelante a qué se refieren estos valores opuestos, entonces la función admite al menos una raíz en dicho intervalo. En el caso de f de x sea una función algebraica polinómica, si el grado de n y los coeficientes son reales, podemos afirmar que tendrá n raíces reales y complejas. La propiedad más importante que verifican las raíces racionales de una ecuación algebraica establecen que si P y Q es una raíz racional de la ecuación de coeficientes enteros, por ejemplo de esta forma, a sub 0 más a sub 0x más a sub 1x más a sub 2x a la 2 y así consecutivamente, hasta llegar a que todo esto sea a sub n de x a la n igual a 0. O sea, si nosotros se iguala esto a 0, entonces vamos a tener que va a tener y soluciones o y raíces dentro de los complejos de números. En este caso, como si tomamos por supuesto que a son números enteros. Entonces el denominador q, ya pasaríamos a ser números racionales, divide el coeficiente a sub n y el numerador p divide al término independiente a sub 0. Por ejemplo, fíjense este caso, donde me dicen que pretendemos calcular las raíces de esta ecuación. Entonces yo me conseguí pues que lo primero que es necesario efectuar es un cambio de variable, ¿sí? Esto es uno de los métodos. Se hace un cambio de variable de x por y sobre 3 y automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros sustituimos el valor de x a la 3 por y a la x por y sobre 3 y esto está elevado a la 3, entonces va a quedar y sobre 3 elevado todo a la 3. ¿Ok? Esa es una propiedad de la potenciación muy simple que podemos ver aquí. Si nosotros tenemos a y b, todo esto elevado a un determinado número, no sé, vamos a llamarlo b, necesariamente cada uno quedaría expresado por necesariamente el mismo exponente, ¿sí? Esto suponiendo por supuesto que tanto la a como la b tienen de exponente 1 por definición, ¿sí? Por la definición de las propiedades de la potenciación. Entonces, bueno, simplemente si nosotros sustituimos el valor de la x aquí y elevamos el y sobre 3 a la 3, entonces me quedaría tanto la y como el 3 elevado a la 3. Aquí lo sustituimos sobre la x y me daría y a la 2 sobre 3 a la 2 y así consecutivamente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ese cambio de variable. Después multiplicamos todo por 3 a la 2 para tratar de linealizar un poquito la ecuación. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, fíjense qué es lo que sucedería. Me quedaría 3 a la 2 por 3. Multiplicación de potencias de igual base. Se coloca la misma base, se suman los exponentes. Esa es una propiedad también de la potenciación, que me dice que si yo tengo dos valores con la misma base, necesariamente dichos números se coloca la misma base y se sumarían los exponentes. Multiplicación de potencias de igual base. Quedaría B más C. ¿Ok? Si eso lo vemos de esa manera, ¿verdad? Claro, yo sé que estoy cayendo en detalles que ya a este nivel no deberíamos, ¿no? Pero quizás hay personas que no tengan el mismo nivel y estoy dándoselo como para todos. Si multiplicamos entonces este 3 a la 2 por el 3, me quedaría 3 a la 3, porque el exponente de este 3 que está aquí en el medio, ¿verdad? Que está multiplicando a toda esta fracción, tiene un exponente de 1. Entonces 3 a la 2 por 3 a la 1 sería 3 a la 3. Entre este 3 a la 3 que está aquí abajo, ¿verdad?
a hacer un poquito más grande la expresión para que se vea, entre este 3 a la 3 que está aquí abajo, ¿qué es lo que sucede? Que ambos 3 se eliminarían porque quedaría 3 a la 0, división de potencias de igual base. 3 a la 3 entre 3 a la 3 daría 3 a la 0, que en otras palabras se coloca el 3 y se restan los exponentes, 3 menos 3 es 0, y toda potencia elevada a la 0 es 1, por eso queda aquí y a la 3. 3 a la 2 por 3 a la... por este 3 que está aquí, quedaría otra vez 3 a la 3. División de potencias de igual base nuevamente, se coloca la misma base, se restan los exponentes. Y quedaría 3 a la 2 por 3 a la 1, daría 3 a la 3 entre 3 a la 2, sería 3 menos 2, quedaría 1, 3 a la 1, que es por eso que queda este 3 aquí. ¿Ok? Y si multiplicamos ese 3 por este que está aquí adelante, que es nada más 1, quedaría 3 a la 2 por 1, sería 3 a la 2, entre 3 a la 1 quedaría 3 a la 1. ¿Ok? División de potencias de igual base, el de arriba tiene 3 a la 2, el de abajo tiene 3 a la 1 y quedaría 3 solamente. Luego quedaría 3 a la 2 por 1, 3 a la 2, 3 a la 2 es 9. Y quedaría entonces la expresión formada de esta manera, con lo que los candidatos a las raíces de los polinomios harían de esta manera. Esos son los candidatos para sustituir las posibles cantidades. Sustituyendo en la ecuación tenemos que las raíces reales es y igual a menos 3. Es decir, que cuando sustituimos el valor en el cambio de variable y sabemos que y vale menos 3 sobre 3 daría menos 1, que es además la única raíz racional de la ecuación. ¿Ok? En este caso particular. Bien, lógicamente estos métodos es muy poco potente, por lo que solo nos pueden servir en modo de orientación. La mayoría de los métodos utilizados para los cálculos de las raíces de una ecuación son interactivos, o sea que se repiten, ¿ok? Y bueno, esto se hace hasta que llega un punto en el que simplemente podemos llegar a la meta deseada, ¿no? Esa es la meta de utilizar estos métodos. Entonces se basa en un modelo de aproximaciones sucesivas. Estos métodos trabajan del siguiente modo: a partir de la primera aproximación del valor a la raíz, determinando una aproximación mejor aplicando una determinada regla de cálculo, y así sucesivamente hasta que se determine el valor de la raíz con el grado de aproximación deseado. Bien. Vamos a hablar entonces un poquito de uno de los métodos, ¿verdad? Que se trata del método de las aproximaciones sucesivas o interacción simple del punto fijo. Dada que la ecuación f de x igual a 0, el método de las aproximaciones sucesivas reemplaza esta ecuación por un equivalente, x igual a g de x, definida en la forma g de x igual a f de x más x. En otras palabras, lo que quiere decir es que nosotros, utilizando las variables de la ecuación, las vamos a ir despejando y cada una va a generar una función nueva para encontrar la solución. Partimos de una solución de un valor inicial x sub 0 y vamos y calculamos una nueva aproximación de x sub 1 y así consecutivamente, bueno, iterando, ¿no? Reemplazamos el valor obtenido y repetimos los procesos. Repetimos el proceso. Esto da lugar a una sucesión de valores x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, que si convergen tendrán como límite de la solución del problema. Aquí por lo menos se puede observar, ¿verdad?, un poquito cómo puede ser el transcurso de la función, ¿sí? De una forma geométrica, ¿no? Bien. En esa figura se representa la intersección geométrica del método. Partimos del punto inicial x sub 0, ¿sí? X sub 0 y calculamos y igual a g de x sub 0. La intersección de esta solución con la recta y igual a x nos dará un nuevo valor de x sub 1 más próximo de la solución final. Sin embargo, el método puede divergir fácilmente. Es fácil comprobar que los métodos solo podrá converger si la derivada de g de x es menor en un valor absoluto a la unidad, que es la pendiente de la recta definida por y igual a x. Un ejemplo de este caso, bueno, se muestra en esta figura donde colocan tipos de variables dependientes de una función. ¿Ok? Bien. En otras palabras, todo esto que acabamos de ver ahorita
podemos definirlo de la siguiente manera. Esto es un método interactivo que permite resolver sistemas de ecuaciones no necesariamente lineales. El concepto de interacción es repetir, como dije anteriormente, el proceso hasta obtener el resultado. Idea del método: bueno, partimos del punto inicial aplicando la fórmula o función g de x, calcularemos los términos sucesivos. La condición que se debe cumplir, que tiene que haber, ¿verdad?, una derivada, ¿sí? La derivada de la función que va a estar entre menos 1 y 1, ¿ok? En ese intervalo, en método convergente de la raíz. Entonces, la forma para poder calcular este tipo de ejemplo es fácil. Tenemos que llevar estos pasos a cabo. Son 6. El primero dice determinar el intervalo de confianza y el punto medio. Luego hallaremos todos los puntos posibles de despejes de la X. Luego tomaremos cada despeje y lo derivaremos. Reemplazaremos el punto medio de intervalo de confianza, aquel que cumpla la condición que esté entre el intervalo menos 1 y 1 de la derivada de la función y que sea apto para iterar. Iteramos el proceso de despeje apto y reemplazamos la función original para obtener la raíz. ¿Ok? Bien, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Vamos a tomar solamente el primero, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica de esta función. Vamos a hacer una gráfica de esta función para antes de comenzar a hacer el proceso, ¿no? Antes de empezar a hacer el proceso, igualamos esto a 0 para calcular las raíces, ¿sí? Y vamos a despejar como el paso 1, como dice el paso 1. Volvemos a donde dice el paso 1 aquí. Determinar el intervalo de confianza y el punto medio de la función. Determinamos el intervalo de confianza y el punto medio de la función. Entonces, para eso, bueno, vamos a despejar ahorita esto. Pero como me están diciendo que primero tenemos que hacer intervalo de confianza, vamos a meternos para la gráfica. Yo estoy utilizando GeoGebra. Esta herramienta me parece excelente. Una herramienta fundamental para hacer cálculos en gráficos. Vamos a colocar entonces aquí la función y es igual a, era x elevado al cubo más x menos 6. Esa era la función que teníamos anteriormente, ¿ok? Ok, miren el movimiento que tiene, ¿no? Interesante. Si nos alejamos más, podemos ver cómo es la forma que tiene la función. Bien. Sobre esta función vamos a hacer una hoja de cálculos, ¿cierto? Vamos a darle a los valores dentro de esta función. Vamos a darle los valores de esta función. Desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Aquí en la segunda parte del cuadro vamos a tomar la función inicial, o sea, los valores de la función inicial, tomando en función tal cual como si fuera una hoja de Excel, el valor del cuadro anterior. Okay, en este caso sería el cuadro de A, ¿verdad? Pero yo le estoy dando a la función el valor. Yo le estoy dando el valor a la función de menos 5, ¿correcto? Si esto es así, entonces me quedaría que A elevado a sub 1, ¿verdad?, elevado a 1 elevado a la 3 más a 1 menos 6.
Yo voy a encerrar esto entre paréntesis por maniaticura mía, para que se entienda que esto es un valor de una función. Ok, si esto es así, entonces fíjense que los valores me da ya menos 36. Para no repetir la misma ecuación, simplemente alargo mi fila y ya tendría los cálculos aproximados, ¿no? Cálculos aproximados, solamente voy a dejar estos cálculos que están aquí. Bien, vamos a hacer una tabla con estos datos, ¿ok? Ok, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense que aquí dentro de esta gráfica hay un intercambio de valores en un momento determinado que ocurre entre 1 y 2. Fíjense que aquí exactamente hay un cambio de valor de negativo a positivo. Con esto vamos a poder calcular una de las raíces que nos puede generar la ecuación. Bien. Vamos a hacer una... Aquí nosotros podemos hacer la inspección de la función también. ¿Sí? Y aquí colocamos los valores que fueron desde el menos 5 hasta el 5. ¿Ok? Fíjense lo que ocurre, ¿no? Estaría por aquí y por aquí. Interesante. Los puntos que están generados, pues aquí hay un punto. Vamos a acercarme un poquito más. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, lo que estábamos diciendo aquí. Cuando es 1 para x. Cuando es 1 para x. Miren lo que está pasando. Tanto para y. Cuando es 1 para x es menos 4 para y. Aquí se ve clarito. Y cuando es... el otro vendría siendo 2, ¿no? Cuando es 2... es 4. Ven el pase de signo. Chévere. Bien, perfecto. Bueno, con esta tabla, tomando en cuenta esta tabla que tenemos aquí, vamos entonces a calcular lo que estábamos diciendo anteriormente. Vamos a despejar ambas variables de la función, esta y esta que está aquí. Vamos a despejar primero esta que está aquí, o sea, el x a la 3. Esto nos quedaría que esto es x a la 3 igual a menos x más 6. Correcto. El x que está de este lado, hay dos maneras de verlo, ¿no? Hay gente que, por supuesto, de este nivel, tú simplemente al ver un elemento elevado al cubo, lo cambias al otro lado o lo transpones como una raíz de índice cúbico también. Pero lo que realmente se hace dentro de la ecuación para eliminar ese cubo es elevar una raíz de ambos lados de igual índice que la variable que queremos eliminar. Entonces yo como quiero eliminar esa raíz cúbica, entonces elevo ambos lados al cubo. Esto me va a permitir que, bueno, esto me va a permitir hacer lo siguiente. Como el exponente de la variable es 3 y el índice de la raíz es 3, 3 entre 3 es 1, división, eso vendría siendo la extracción de un número dentro de un factor radical o un número subradical, como ustedes quieran llamarlo, y dividimos el exponente entre el exponente entre el índice de la raíz. 3 entre 3 daría 1, sería el exponente relevado a la 1 que se sobreentiende, no se coloca absolutamente nada ahí. Déjenme copiar un momentico esto y abrir una nueva hoja.
Ok, porque en la hoja anterior va, como este programa está creyendo que no, si no entonces me fuera modificado esto, por eso no lo cambié. Entonces, este x elevado a la 3, el exponente del 3 se elimina con el índice de la raíz y, o sea, no es que se elimina, se divide, ¿no? Y esto me quedaría como esta expresión que está de esta manera. Esto lo podemos nosotros también expresar por definición de números, eh, por la definición de un exponente fraccionario, de donde sale realmente una raíz, o la definición como tal de una raíz, de la siguiente manera. Vamos a agarrar todo esto, o sea, ahí ese método lo puedo dejar así, y también lo puedo colocar de esta manera. Elevo todo a la 1 sobre 3. ¿Ok? Esa es una manera también de expresarlo. ¿Por qué todo 1? Porque todo lo que está aquí adentro del índice subradical viene siendo, todo está elevado a la 1. O sea, todo esto tiene un exponente de 1. ¿Ok? Todo eso que está ahí tiene un exponente, aunque no se vea, aquí elevado a la 1. Y el índice de la raíz es 3, entonces quedaría 1 sobre 3. Ok, este sería uno de los primeros despejes. El otro despeje sería entonces la x, ¿cierto? Entonces me quedaría que x es igual a menos x elevado al cubo en menos 6. ¿Ok? Este sería uno de los despejes, lo voy a encerrar en un cuadrito. Este sería otro de los despejes, lo voy a encerrar también en un cuadrito, ¿sí? Y vamos a derivar la función luego de sustituir el punto medio. Para calcular el punto medio nos vamos aquí a la función y vemos exactamente cuál es el punto, ¿verdad?, de variación de la función donde cambia de negativo a positivo, que en este caso es 1 y 2, ¿sí? Si calculamos el punto medio entre esos dos puntos, vendría siendo x sub 1 más x sub 2, todo sobre 2. Entonces sabemos que los dos puntos son x1 viene siendo 1 y x2 viene siendo 2, y eso entre 2 da necesariamente un medio que se podría traducir, un medio que se podría, 3 medios, 3 medios, y esto se podría traducir exactamente en 0,5, 0,5, 1,5, que es la mitad de 3 medios. Chévere. Bien, ahora que lo tenemos de esa forma, vamos a sustituirlo sobre la ecuación a ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos da. Pero antes que eso vamos a derivar ambas funciones. Vamos a derivar esta que está aquí y vamos a derivar esta que está aquí. Vamos a llamar esta 1 y a esta que está aquí vamos a llamarla 2. Si derivamos esta función con respecto a x, ¿verdad?, la derivada de la función quedaría de la siguiente manera. Cuando tenemos por regla de derivación, el exponente que tenemos aquí se colocaría o bajaría necesariamente al frente, quedaría 1/3. Esto se vuelve a colocar la misma expresión que tengamos dentro de la operación, y al numerador, o sea, al exponente le restaríamos 1. Si restamos, déjame hacerlo aparte por si acaso algunas personas no lo ven. Si le restamos 1/3 menos 1, esto daría necesariamente, hay gente que lo ve como por la media carita feliz, hay gente que también lo ve como mínimo como un múltiplo, como ustedes quieran hacerlo.
Yo sé que aquí de todas maneras me va a quedar 3, pero por el medio, por la media carita feliz sería el denominador el 3 por el 1 y se suma y se resta en este caso al 1. 3 por 1 es 3. 1 menos 3, 1 menos 3 sería menos 2. Entonces me daría exactamente menos 2 tercios. ¿Ok? Esto lo voy a borrar porque estoy haciendo como un cálculo auxiliar. ¿Ok? Esto multiplicado por la derivada interna de la función. Si derivamos internamente ahora, esto nos quedaría, la derivada de x sería 1, en este caso menos 1. Voy a colocarme entre paréntesis menos 1. ¿Y por qué menos 1? Bueno, porque recordemos que el exponente aquí de la x, el exponente de la x es 1. Y según la derivada, por propiedad, yo le debo restar 1. Pero si tiene 1 menos 1, el exponente de la x, que es 1 menos 1, sería 0. Toda potencia elevada a la 0 da 1. Pero como aquí adelante está un signo negativo, quedaría menos 1. ¿Ok? La derivada de una constante es 0. Esto más 0, entonces daría la misma cantidad. Este menos 1 que está aquí, yo lo puedo colocar aquí adelante, ¿cierto? Puedo colocar aquí adelante. Y me quedaría menos, ¿ok? Vamos a colocar el 1 arriba. Fíjense que este tiene una exponencia fraccionaria. Cuando un número tiene una potencia fraccionaria, podemos agarrarlo y colocarlo en el denominador como potencia positiva. Esa es también una de las propiedades de la potenciación, que dice que cuando la potencia es de exponente negativo, baja el denominador con exponente positivo. Y eso es lo que estamos haciendo exactamente. Si transformamos esto por último en radical, lo podemos dejar así, pero vamos a transformarlo en radical. Nos quedaría entonces exactamente esto, ¿verdad? Pero aquí el exponente va a estar a la 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este que está aquí es el exponente de toda la cantidad interna y el 3 viene siendo el índice de la raíz. Ok, esto lo vamos a tener por un lado. Por otro lado vamos a agarrar este número que está aquí, o sea, esta siguiente ecuación, la número 2, y vamos a despejarla también. Si la despejamos, si la derivamos también, nos quedaría que x derivada sería menos 3x elevado a la 2, y como menos 6 es una constante, daría 0. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque el 3, por propiedad de la potenciación y la derivación, en este caso la derivada de una potencia, el 3 baja al denominador, al frente, el numerador, a multiplicar la base, se le resta 1. Entonces quedaría 1 menos 1 por 3, daría menos 3. Y el 3 que le restamos 1 daría 2. ¿Ok? Esto quedaría de esta manera sin poder variar. ¿Ok? Ahora, una vez que tengamos estas dos funciones, podemos desarrollarla y calcular el punto utilizando este valor, sustituirla y calcular el valor de ese menos 1, a ver cuánto nos da. En este caso este es negativo, daría menos. Sabemos que el valor nos va a dar negativo. Aquí donde está el menos x, voy a sustituir el menos 1, menos 1,5, pero como este es menos, menos por más da menos, quedaría menos 1,5. Esto sí podemos utilizar la calculadora, ¿cierto? Utilizar la calculadora. Pero yo tengo una calculadora por aquí que nos puede servir. Una calculadorcita de esta misma. Esta es la misma que tengo yo aquí en mi mano ahorita. Vamos a ver la función, como quiera la cuestión. La función está dada, ok, sería 1. Ya va, este 1 aquí, 1 por acá. 1. Aquí adelante es negativo.
me quedaría la raíz cúbica de, entre paréntesis, menos 1.5 más 6, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Esto me daría aproximadamente, miren, aquí me lo dio, esto me daría entonces igual menos 0.3668 80.54. Ok, chévere, perfecto. Vamos a ver qué pasa con el otro valor. Si nosotros sustituimos entonces el valor del 1.5 del punto medio sobre esta función, nos quedaría de la siguiente forma. Agarramos el 1.5, lo sustituimos por la x que está aquí. Este 1.5 lo metemos entre paréntesis y lo calculamos. Entonces esto lo podemos hacer otra vez por la calculadora y nos quedaría menos 3 entre paréntesis 1.5 elevado al cuadrado. Esto me da aproximadamente menos 6.75. Fíjense algo, según el criterio que habíamos hablado anteriormente, el número, reemplazamos el punto medio en el intervalo de confianza, ¿sí? Aquel que se cumpla es el que será apto para iterar, ¿no? En este caso tendría que estar entre menos 1 y 1. Cuando derivamos la función, ¿verdad? Cuando derivamos ambas y sustituimos el punto medio, nos dimos cuenta que el punto que vamos a tomar necesariamente va a ser este, y este es el que vamos a iterar. ¿Ok? Este es el punto que vamos a iterar. Bien. ¿Y por qué vamos el que vamos a iterar? Porque es el que está entre, entre el intervalo de menos 1 y 1. ¿Sí? Chévere. Bien, vamos a iterar entonces esta cantidad que está aquí. Vamos a iterar esa cantidad. Colocarla por aquí. Ok. No, es que me lo está tomando como menos 0.3668 80.54. Ok, sí, porque yo necesito esta cantidad para montar la gráfica ahora. Vamos a montar nuestra gráfica. Cuando el valor vale 0 dentro de la función, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, vamos entonces a utilizar, yo creo que estas tres tablitas que están aquí. Esta no, esta la vamos a hacer chiquita, esta la vamos a hacer un poquito más grande y esta también. Ok, a este le vamos a dar, este va a ser nuestra i, que va a ser nuestra interacción. Bueno, no importa, eso se lo colocamos después. Vamos a colocar los valores. Interacción 1, interacción 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. De las interacciones que estamos tomando aquí de este lado, vamos a comenzar primero con 1.5, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto genera eso dentro de la función. Sí, vamos a ver cuánto genera eso dentro de la función. ¿Qué función estaríamos hablando? Bueno, la que acabamos de calcular ahorita, que viene siendo la raíz cúbica de 1.5 menos 6. Ok, esto generaría entonces un valor de
menos 1,60 y algo. Este mismo valor lo podemos colocar aquí y comprobarlo colocando las filas de D, y dentro de la función quedaría entonces D1 nuestra función que se estaba haciendo sumando, ¿no? Ajá, menos 1 más 6 más 6 más 6, y lo elevo todo a la 1/3. Si 1/3 lo colocamos entre paréntesis, okay, y listo, nos da una cantidad de valores interesantes. Claro, para que salgan todos estos valores, nos vamos a herramientas donde dice redondeo, como la hemos visto ahorita, y podemos colocarle todas las cifras que querramos. Para la próxima iteración vamos a utilizar este número anterior, pero aquí está dando algo como que no nos está dando bien, porque nos está dando 1.9 y nos tiene que dar menos 1.6. Ah, claro, porque aquí le estamos poniendo positivo. Positivo, este es negativo. Ahora sí nos dio perfecto. Esta fila la copiamos, la pegamos aquí. Y aquí vamos a generar la misma ecuación. Okay. No, pero no está copiando lo que yo quiero. Ya va. Estoy diciendo solamente E1. De 2, el mismo valor que está aquí, menos 6 elevado a la raíz 3. A ver, se supone que para iterar tenemos que agarrar este cuadro que está aquí y colocarlo dentro de la función. Esto nos va a dar un resultado, ¿no? Okay. Si ese valor ahora es la pregunta anterior, esto iría aumentando, pero no debería ser así ya. Claro, pero a ver la ecuación. Aquí está el error. Este debería ser menos de más 6. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces esta ecuación sería exactamente igual que esta. Sería menos de 2 más 6. Esto sería solamente E1. Ok. Vamos a alargar esto hasta aquí. Y mira que tenemos todos los valores. Todos los valores posibles. Vamos a ver si están bien. No, muchos se están repitiendo, creo. E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Siempre siendo E3 menos E2.
seguir corriendo esto hacia abajo. Vamos a hacer una cosa que tenemos muchos decimales. Vamos a ponerlo por lo menos de 8 o de 10. Eso, de 10 es suficiente. Si no son muchos, interactuamos mucho. Y por último, entonces vamos a hacer la última interacción, que viene siendo la resta entre cada uno de ellos, ¿no? Fíjense que este menos el anterior no podría dar nada, porque necesariamente esto menos 0 daría exactamente lo mismo, así que no vale la pena colocarlo. Pero vamos a colocar que este es E1 entre paréntesis menos 0, que es el cálculo anterior, sigue siendo lo mismo. Ok, este que está aquí viene siendo E2 menos E1 me daría esto, y así consecutivamente. A ver qué pasa. Fíjense qué es lo que sucede, ¿no? Nos vamos aproximando al 0, al 0, al 0, al 0, hasta que por fin vemos que en el punto, ya después del punto 12 más o menos, se hace 0 la función. Ok, se supone que si nosotros llegamos esto a la cantidad, nos debería dar 0. Ok, entonces sería 11, 12, 13, 14. Claro, esto tiene margen de error, ¿no? Vamos a abrir un poquito más. Voy a tomar todos estos valores. Vamos a tomar solamente los valores hasta que me dé el primer 0, que es esto, el 12. Vamos a decir crea tabla. Esta tabla vamos a ponerla por aquí. Y tomamos el último valor, que en este caso es este que está aquí, que es el primero que nos da 0, ¿no? Vamos a anotarlo, sería 1.6343436529.3. Ok, vamos a utilizar entonces ese valor dentro de la función, a ver qué sucede. El valor de la función es este que está aquí. Si vamos a darle el valor que acabamos de calcular, sería entonces 1.63436529.3 elevado al cubo más, entre paréntesis, nuevamente 1.63436529.3, cierro paréntesis, menos 6. ¿Cuánto da esto? Una aproximación de 0 bastante interesante. Fíjense que da un margen de error, ¿no? Bien, vamos a utilizar entonces una de las expresiones anteriores, porque de repente el cálculo es donde aquí se muestra el error, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, el 10. Este es
Claro, 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 claro. Lo que pasa es que esto me está tomando decimales negativos y que tienden al cero. Fíjense algo. Yo voy a utilizar la calculadora normalita. Vamos a colocar los valores en paréntesis. 1.63436529.3. Cierro paréntesis, elevo al cubo. No, se borró. Por eso no me gusta. Por eso no me gusta esta calculadora. Vamos a ver si lo podemos tomar de aquí. No, ya va a copiar. No, pero no lo tomo con el decimal. Vamos a pegarlo aquí en la hoja. Con la coma. Porque esto es diferente, lo tomo diferente. Ok, entonces abrimos paréntesis, colocamos esto, cerramos paréntesis, lo elevamos a la 3 más, abro paréntesis, coloco el mismo número, cierro paréntesis, menos 6. Ya va, ya va. Ok, bueno, vamos a utilizar la calculadora. Vamos a utilizar la calculadora de la cuestión. Colocamos paréntesis. Colocamos 1,63436529.3. Cierro paréntesis. Elevo a la 3. Sumo. Abro paréntesis. 1.63436529.3. Cierro paréntesis, menos 6. Y ahí tenemos. Ahora sí lo tenemos. Perfecto, como se dan cuenta se acerca bastante el 6. Esto va a depender también de la aproximación de la cantidad de dígitos que nosotros utilicemos, porque si nosotros redondeamos hacia una cantidad menor, quizá llegamos a este 0 mucho más rápido. Lo que pasa es que este es el mismo número, pero está con una potencia negativa. Y si nosotros colocamos, tiene un poco de ceros adelante, así tal cual como tiene esto, si se dan cuenta. Lo que pasa es que esto lo lleva a notación científica directamente. Pero bueno, más o menos de eso se trata el caso. Como se dan cuenta, no es una cuestión del otro mundo. Es simplemente buscar la manera de calcular, ¿no? De calcularlos y hacerlo lo más aproximado como ustedes quieran. Aquí, bueno, yo estoy utilizando una calculadora de redondeo que me da cifras de 10. Podría haber redondeado ante menos, pero bueno, es para que vean el margen de error que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, tiende a 0 después del 12 según 10 cifras. Bien, perfecto. Vamos a hacer el otro ejercicio. Y concluimos. De aquí, bueno, vamos a tomar uno de estos dos y el otro lo dejamos como actividad. Vamos a tomar este es bastante clásico, esto se lo voy a dejar a ustedes. Vamos a poner 2 en función al tiempo, ¿no? Y aquí colocamos entonces esta otra función que está aquí. Colocamos 2 ejercicios de actividad. Bien, entonces en este ejercicio en particular tomamos el ejercicio número 2, abrimos una nueva hoja y vamos a proceder entonces a hacer exactamente lo mismo. Ok, vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Como se dan cuenta,
tenemos que despejar la función. Una vez despejemos la función, graficamos, derivamos y llevamos los pasos tal cual como están dentro de la hoja. En este ejercicio número 2 vamos a agarrar toda la ecuación como tal aquí y le igualamos a 0. Esto no hace falta igualarlo a 0 al principio, sino de aquí. Vamos a despejar la más sencilla que está, que es la x, ¿sí? Entonces nos quedaría x es igual a todo esto entre 3. ¿Por qué? Bueno, porque este está sumando, se iguala restando, este está restando, se iguala sumando. Recordemos que en una ecuación no se pasan números, se igualan, ¿ok? Porque se supone que estamos igualando de ambos lados para cancelar términos, ¿sí? No, eso de pasar no existe. Y este que está multiplicando se iguala dividiendo. Ok, esta sería nuestra primera ecuación. Bien, ahora vamos a despejar la siguiente función. Esta la vamos a llamar 1. La siguiente función, despejando a Euler, me quedaría todo esto igual a Euler elevado a la x. Si aplicamos propiedad conmutativa del orden de los factores, no altera el producto, quedaría Euler igual a todo esto, correcto. Para eliminar el Euler, recordemos que Euler es un logaritmo neperiano que tiene una base en específico. Entonces vamos a aplicar logaritmo neperiano en ambos lados. Logaritmo neperiano en ambos lados. Y en este caso, al aplicar el logaritmo de una potencia, la potencia va a multiplicar el logaritmo de la base. Y sabiendo que el logaritmo neperiano es logaritmo en base Euler, este logaritmo Euler y el Euler se elimina, quedaría 1. Me quedaría entonces que esto es x igual al logaritmo neperiano de todo esto. Ya despejado. Si se preguntan nuevamente el por qué pasa ese Euler, se lo voy a explicar. Logaritmo neperiano, se lo voy a explicar aquí abajo. El logaritmo neperiano es un logaritmo que tiene una base en específico. Podríamos decir que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Eso es igual a eso. Correcto. Logaritmo neperiano es igual al logaritmo en base e. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. También podemos decir que si este tiene un exponente, vamos a suponer que sea b, entonces el resultado va a ser b. Correcto. En este caso en particular, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el exponente, hay una propiedad de los logaritmos que dice que cuando tenemos el logaritmo en base a, colocar el logaritmo base a de b elevado a la c, este es igual a c multiplicando a todo el logaritmo anterior. Sé que lo que pasó, el x que está aquí arriba baja multiplicando el logaritmo de la base. O sea, el paso inicial sería así: x logaritmo natural de e. Pero como el logaritmo natural por el base e es de Euler, o sea, es esto mismo, se aplica que es el logaritmo en base e de e, y quedaría necesariamente, como no tiene nada,
1, ¿no? En este caso, como tiene b, pues es b, pero si esto no tiene nada, es e y e, quedaría 1. O sea, en otras palabras, quedaría el logaritmo, logaritmo en base Euler de Euler es igual a 1. Y es por eso que está saliendo ese 1 que se está multiplicando con la x, y 1 por x da x. ¿Correcto? Bueno, eso es recordando un poquito las propiedades de los logaritmos. Ahora tenemos el segundo despeje aquí. Bien, vamos a graficar entonces esta función que está aquí dentro de nuestro maravilloso programita GeoGebra. Nuestro maravilloso programita GeoGebra, que nos facilita bastante el trabajo. Esta es la función. La chiquita para copiarla aquí. Y es igual a 3x más el seno de x menos e elevado a la x. Ok, aquí yo creo que no sale porque nos está pidiendo el valor del seno, pero yo no le quiero colocar el valor del seno, y bueno, aquí ya no salió. Perfecto. Entonces esta sería más o menos la gráfica, correcto. Vamos aquí a vista, hoja de cálculo. Ok, vamos valores del menos 4, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Tomando estos valores, sustituimos esta misma ecuación. Quedaría 3, abro paréntesis, A1 más el seno de A1 menos Euler elevado a la A1. Aquí ya me dio el valor. Ok, decimos chévere. Vamos a darle un poquito de redondeo de 5 cifras. Ok. Fíjense que aquí pasan varias cosas, pero fíjense que el intervalo donde cambia de positivo a negativo también es un medio, o sea, de 1 a 2. El punto medio volvería a ser como el anterior, exactamente como el anterior, sin variar absolutamente nada. Este sería nuestro punto medio nuevamente, porque es donde varía la función. Ok. Es interesante seguir viendo un poquito más esta función. Miren cómo se hace así, hace así.
colocarle el estudio, inspeccionar la función. Este lo quiero tomar desde el -4 hasta el 4. Interesante, ¿no? El mínimo, el máximo, la raíz. Más te le calculan el área, el integral, todo. Qué chévere. Y el punto donde justamente está haciendo gestión viene siendo aquí punto 0 0 1. Y desde el 1 al 2 está la variante ahí. Interesante. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a agarrar estas dos cosas y vamos a ponerle aquí el gráfico. Crear tabla. Esta tabla la ponemos por aquí, por este lado, ¿cierto? Vamos por aquí y le colocamos unas letricas. De texto. X. Y aquí sería Y. Para que se vea la cuestión. Bien, perfecto. Vamos entonces ahora al cálculo. El cálculo. Bien, vamos entonces a agarrar esta función que está aquí. Esta función que despejamos inicialmente, la 1, y la derivamos. Vamos a derivar esto. Si derivamos la función, quedaría que x derivada es igual vamos a agarrar este 3 que está aquí, que es una constante, colocarlo aquí primero, 1/3, abrimos un paréntesis de estos. La derivada del seno es el coseno, como es negativo pues queda negativo, menos coseno de x, coseno de x, más la derivada de Euler, pues no tiene, la derivada de Euler es Euler a la x. Esa sería nuestra operación derivada, nuestra función. Bien, esto nos quedaría entonces que x derivado es igual, aquí tenemos la derivada externa y la derivada interna, ¿no? La derivada del logaritmo neperiano sería 1 sobre el número que tengamos, entonces nos quedaría 1 sobre esta cantidad por la derivada interna. La derivada interna de esta función es la derivada de 3x, sería 3, más la derivada del seno de x, pues el coseno de x. Si multiplicamos 1 por esto, pues nos daría que x derivado es igual a una fracción que vamos a tener esto en el numerador y esto en el denominador. Así es simple. Ese paréntesis lo podemos eliminar. Ese paréntesis que está aquí
no está haciendo absolutamente nada, así que vamos a eliminarlo y quedaría así la función derivada. Bien, ahora que lo tenemos de esta manera, ¿verdad? Ya ambas funciones derivadas y ya sabemos cuál es el punto medio. Lo ideal sería sustituir el valor sobre dichas funciones para conocerlas, ¿no? Vamos entonces a sustituir aquí el valor sobre la derivada. Se quedaría una fracción, un tercio, abro paréntesis, menos coseno, en este caso de 1.5, más Euler elevado a la x, que sería 1.5 aquí también. Cierro paréntesis aquí de toda la cuestión. Déjame ver si la escribí bien. Creo que sí. Ahí está. Nos daría que el valor de toda esta función que está aquí sería aproximadamente, sustituyendo el valor medio, en 1.1606777248. Ok, entonces vamos a... Por cierto, en el caso anterior yo no le dije que cuando los números pasan mayor de 1 positivo o por debajo de 1 negativo, se le dice divergencia oscilante. Y cuando estos se encuentran dentro del intervalo, que viene siendo del -1 al 1, se le llama convergencia oscilante. En este caso, esta es una divergencia oscilante y no nos serviría. Vamos a ver qué pasa con la otra parte de la función, que sería exactamente esta que está aquí abajo. Vamos a colocarla dentro de la función a ver qué es lo que sucede. Me quedaría entonces 3 más coseno. Si me ven porque voy siempre abajo y veo si se está grabando, es porque a veces se para. Entonces tengo que volver a comenzar y tengo que estar pendiente de eso. 3 coseno de x, que vendría siendo 1.5. 1.5. Ajá, y esto sobre 3 por 1.5. 3 por 1.5 más el seno de 1.5. Esto nos da 0.8. Y fíjate que en este caso es una convergencia oscilante. Este sí nos sirve. 0.883672 72, puso 73, 72, 32, 89. Ok, entonces que vamos a utilizar es esta función como tal para poder hacer el cálculo de nuestra tabla. Ok, bien. Vamos a abrir nuestra pestañita aquí y agrandamos este lado de acá hasta por aquí. La función era, déjame anotarla, es x igual al logaritmo neperiano de 3x más seno de x. Ok, entonces vendría siendo
de la siguiente manera. Este viene siendo nuestras interacciones, ¿no? Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 interacciones, 10 interacciones. Vamos a ver hasta qué punto, en qué punto nos da. De estas interacciones, el primer punto que nos dio fue, según la calculadora, montarlo aquí también, 0,88, 36, 72, 32, 89. Muy bien. Se quedaría 0.8836, 72, 32, 89. Okay, bueno, esto lo redondeó. Opciones de redondeo. Poner de 10 cifras al menos. Bien. Bueno, pero aquí lo ideal no es colocar esto, sino colocar la función, ¿no? Vamos a colocar la función. Colocar entonces un paréntesis. Otro paréntesis. Dentro del primer paréntesis vamos a colocar el valor de la función, que vendría siendo logaritmo neperiano de 3, abro nuevamente paréntesis, 1.5 más el seno, abro paréntesis, bueno, está bien escrito, perfecto. Bien, eso entonces fue lo que nos dio en función a esta cantidad. Aquí creo que nos estamos comiendo es la tablita del valor inicial, así que vamos a colocar aquí la tablita del valor inicial. Okay, ese sería mi primer valor. El primer valor, bueno, este sería 0. No, este sería cuando es 1.5. Correcto. Si esto es 1.5, yo podría distinguir aquí que esto es de 1 y aquí también de 1 para hacer la formulita, ¿no? Ahí está, nos dio. El siguiente valor aquí va a ser 1 y de aquí en adelante vamos a hacerle un poco de signo de interrogación. Vamos a ver, creo que estoy cometiendo un error en la formulita. Bueno, esto me está dando un error y no me está dando el cálculo porque la fórmula, esta formulita no
no me está dando el cálculo real. El cálculo real debería de ser tomando como intervalo del 1. ¿Por qué del 1? Porque justamente en el 1 es que comienza a variar, fíjense, ¿ve? A partir del 1 es que comienza a variar. Además que este tipo de convergencia oscilante es netamente en un solo sentido y me debería dar esto, ¿vale? Pero no me está dando la cuestión. Entonces lo que vamos a hacer, voy a colocar exactamente estos números aquí: 1,10441290, colocarlo aquí y en adelante tomo la ecuación a ver si de repente eso me lo arregla. 1.104.412.901. Pero me sigue dando el mismo error dentro de esta tabla. A ver, voy a ponerle pausa un momentico aquí. Bueno, no me tocó más que hacerlas todas a mano. Las copié y las pegué aquí. Le hice un cuadrito. Ven como que en este caso sí da cuando es 2 y así consecutivamente, ¿no? Bien. Bueno, aquí las interacciones, ¿verdad? Tienden a dar un número por aquí abajo, bien lejos, que podemos llevarlo hasta donde querramos, pero tienden a dar este número que está ahí. Vamos a hacerle un poquito de zoom, que es el número 1,529076.404. Bien, vamos a sustituir este valor sobre la función para que vean exactamente qué es lo que sucede. Aquí sería entonces 1.529076.44. Aquí el seno sería también 1.529076.404. No, pero es que esto no es la función. La función original es esta que está aquí, que es la que nos debería de llegar a 0, porque esta es la función que acabamos de calcular, exacto. Entonces aquí no sería 3 por 1.529076.404, cierro paréntesis, más el seno de 1.529076.404, cierro paréntesis, menos Euler elevado a 1.529076.404. Ahí se ve, miren la cantidad de ceros con la cual nos aproximamos, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata básicamente estos ejercicios. Hay que tener paciencia. Las interacciones según la cantidad de decimales nos pueden aproximar. Es bueno obtener por lo menos unos 8 dígitos que nos permitan calcular la misma. Y bueno, eso sería básicamente todo el ejercicio. Espero que les haya servido. Lamentablemente, bueno, después chequearé esta cuestión de la tabla porque no me daba por ningún lado.
Dice que la ecuación que estaba colocando no estaba bien y era lo que estaba teniendo en cuenta, no la está tomando como debería. Pero bueno, lo importante es que lo realizamos. Un saludo, un abrazo para todos, feliz noche, ojalá que les haya servido. Y bueno, cualquier cosa estamos totalmente a la orden. Un abrazo.